hablando de lo... Se puede hacer fotografía, no hay problema. Sí. Mientras no suene el teléfono, no lo hacer. No hay ningún inconveniente. Pues bueno, sin más dilación, vamos a ir entrando al salón de aulas. Este es el de Castilla. Debido a que tenemos una sala de investigadores y hay gente trabajando ahí dentro, vamos a realizar la visita en este lado de aquí para no molestarles. Bueno, bienvenidos a Villaviciosa de Odón, pero antiguamente Villaviciosa se le conocía únicamente como Odón. Tenemos aquí yacimientos arqueológicos de la antigua Roma, como por ejemplo el yacimiento del Bispo. Dentro del municipio tenemos un cementerio municipal que está ubicado en este camino, que se dice Camino al Bispo, que va hacia el yacimiento arqueológico. También tenemos yacimientos visigóticos, como por ejemplo el de San Babilés. San Babilés era un obispo de Pamplona que vino aproximadamente en el año 1713 por estas tierras a educar a una serie de niños. Este obispo sería martirizado por la morisma junto con sus alumnos y se dice que la ermita estaba aquí, en el poblado de Odón. Pasado esos tiempos se instalarían los musulmanes. Los musulmanes establecerían en 939 el castillo del califa, Cala Talifa, ubicado al margen derecho del río Guadarrama, ya que ese era el camino que iba desde Segovia hacia Toledo y era importante protegerlo contra el avance cristiano. Pero finalmente en el año 1085 Alfonso VI de León conquista la ciudad de Toledo y toda esta zona pasa a ser cristiana. En Villaviciosa seríamos repoblados por segovianos. Se dice que Odón era el apellido de aquel segoviano que repobló estas tierras y estaríamos dentro del sexmo de Casarrubios, que era la administración que tenía en aquel momento la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. No sería ya hasta bien entrado el año 1474 que en Castilla sucede una guerra por la sucesión, una guerra civil castellana, porque claro, Enrique IV de Castilla muere con una heredera, que era Juana la Beltraneja. Y Juana la Beltraneja se decía que no era hija de Enrique IV, sino que en realidad era hija de Beltrán de la Cueva, por lo que Isabel la Católica se postula al trono. La guerra la acaba ganando en la batalla de Toro y se firma el Tratado de Alcasobas, el cual toda Castilla pasaría a ser parte de la reina Isabel. En esta guerra, la reina había tenido el apoyo de los marqueses de Moya, Andrés de Cabrera, alcaide del Alcázar de Segovia, y Beatriz de Bobadilla, dama de compañía de esta reina. Por lo que los reyes católicos deciden otorgarles a los marqueses el señorío de Chinchón, en el cual se incluía el sexmo de Casarrubios y el sexmo de Valdemoro, donde estaba Chinchón. Toda esta zona pasarían a ser, Odón pasarían, en vez de ser segovianos, a vasallos del conde de Chinchón. Y es por eso que este conde, los marqueses, deciden construir la fortaleza en el año 1496. Claro, los habitantes de Odón se sentían segovianos, pero claro, los marqueses de Moya decían que ya no eran segovianos, sino que eran vasallos del conde de Chinchón. Y aparte de construir el castillo para asentar su reinado aquí en Odón, también lo construyen para evitar los ataques de los reductos que quedaban de morisma en el Guadarrama. El castillo no tendría la imagen que vemos hoy en día, porque en 1520 sería incendiado. Por aquí vendrían los comuneros. Con un poco de contexto histórico, podemos decir que Carlos I vino en 1517 por Villaviciosa, pero no Villaviciosa de Odón, sino Villaviciosa de Asturias. Él vino en barco desde Flandes y el rey no sabía hablar español, únicamente sabía hablar flamenco. Esto no le gustó mucho a la corte castellana y tampoco le gustó que quisiera poner una serie de impuestos muy elevados, ya que quería postularse al trono del Sacro Imperio. El Sacro Imperio era un imperio electivo, es decir, cuando moría el emperador se elegía al siguiente, unos príncipes electores elegían al sucesor. Por lo que, para ganarse el favor de estos príncipes electores, había que pagarles un dinerillo extra y de eso lo sacaba Carlos I de los impuestos.
Los comuneros incendiarían el castillo y únicamente quedarían en pie sus muros, que eran muros de más de 4,3 metros de grosor. Y no sería hasta bien ya entrado el año 1583 que viene aquí el tercer conde de Chinchón, Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, y decide reconstruir la fortaleza con un carácter más palaciego. Ya otorgó la fortaleza de techumbre y también de ventanas al exterior. También el conde quiso otorgarle este aspecto palaciego con este patio de armas con columnas y arcos de medio punto de granito, de las canteras de Valdemorillo. ¿Alguno sabría decirme qué otra edificación se estaba haciendo por aquel entonces? En el año 1583 había un arquitecto muy célebre llamado Juan de Herrera. Yo era muy pequeño. ¿El Escorial? El Escorial, pues esta misma piedra que vemos aquí es la misma que se encuentra en el Escorial. También el conde quiso construir este pozo con 2 abrevaderos, que es un pozo que tiene un gran secreto. Y es que si pudiéramos asomarnos, que es una pena que esté precintado el patio, veríamos unas escaleras de granito que bajan hacia unos túneles subterráneos. En estas imágenes podemos ver los túneles, y son túneles que en algunos trayectos tienen más de 2 metros de altura, para que pudiera un caballo entrar desde un túnel exterior hasta aquí, hasta dentro del castillo, y el conde de turno pudiera escapar rápidamente a caballo. Los túneles, con el paso del tiempo, se han ido deteriorando y ya no tienen esos 2 metros de altura, ni mucho menos. Y también están, la mayoría de ellos, o prácticamente todos, tapiados, porque en el año 2009 vino el rey Juan Carlos I y por seguridad, para que no hubiera ningún tipo de atentado, se tuvieron que tapiar. El que vemos allí pequeño es la Cueva de la Mora. Ese iban hasta hace no mucho los jóvenes del pueblo allí a pasar a todo y meterse, pero era un peligro porque evidentemente estaba muy deteriorado. Siguiendo la historia, tendríamos que ubicarnos ya más o menos en el año 1700, pero ese año os lo quiero contar en el Salón de Honor, donde se encuentran los personajes de los que voy a hablar. Nos vamos ya hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se establece en el castillo la primera escuela de ingenieros de montes. En el año 1846, por Real Decreto, se crea este cuerpo, y al año siguiente, en el 47, los ingenieros vienen al castillo y adecúan las habitaciones para establecer en ellas, por ejemplo, depósitos de maderas o resinas de ultramar. El primer director fue Bernardo de la Torre y Rojas, y también tuvieron varios profesores como Agustín Pascual, que había estado becado en aquel entonces por el rey para estudiar en Alemania. Gracias a estos ingenieros de montes se empezó a dar la importancia a estos sitios, a los montes, porque antiguamente no se tenía ningún tipo de miramiento contra estas masas arbóreas. Los ingenieros de montes hicieron que en España se empezara a tener, pues eso, una cierta educación sobre los árboles. En el año 69 los ingenieros nos dejan por el Escorial y el castillo quedaría únicamente con sus guardeses de habitantes. Y no sería hasta el año 1886 cuando viene el cuerpo de carabineros y establece aquí una escuela para niños huérfanos de este cuerpo. De hecho, el castillo se otorgó con 365 habitaciones, una habitación por cada día del año. Estos niños se educaban aquí y a la edad de 18 años decidían si querían seguir con la carrera militar de carabineros o si se querían dedicar a una tarea civil. Varios de estos niños de carabineros fueron luego personas muy célebres en la historia de España, como por ejemplo Julio Álvarez del Valle, que nació aquí en Villaviciosa y fue ministro de Estado en la Segunda República, tanto con el gobierno de Lago Caballero como con el gobierno de Juan Negrín. Los carabineros a principios del siglo XX nos dejan también por el Escorial, todo el mundo nos dejaba por el Escorial, y el castillo quedaría deshabitado, aunque en el año 1911 se intentó instalar aquí un proyecto de niños desheredados, o como se llamaban en aquel entonces, golfos. Estos golfos eran niños que no querían nada que ver con su familia e intentaron hacer el castillo como a modo de reformatorio para darles luego una vida y un oficio digno. El proyecto no llegaría a consumarse y el castillo volvería a estar deshabitado. El conde de Chinchón vendría de vez en cuando, visitas esporádicas, pero no tendría el mantenimiento que tendría que tener este tipo de edificio. Y ya no sería hasta la entrada bien la Guerra Civil. En la Guerra Civil Villaviciosa pasa a ser bando republicano, ya que la capital, Madrid, no había caído el cuartel de la montaña. Y el castillo se utiliza como acuartelamiento para estas tropas republicanas. De hecho, tenemos varias fotografías de milicianos haciendo ver que disparaban en las murallas del castillo.
pero eran imágenes de pura propaganda, ya que, de hecho, si vemos el anverso de esas fotografías ponía frente extremeño, y también que aquí en Villaviciosa no hubo combates directos, sí que hubo bombardeos, porque al año siguiente, en 1937, nos pillaba muy cerquita la batalla de Brunete. Villaviciosa en aquel entonces ya era bando nacional, porque el 3 de noviembre de 1936 pasó a ser de este bando. El castillo también se utilizó para el acuartelamiento de estas tropas nacionales y era un objetivo prioritario para el bando republicano. De hecho, se lo mandaron bombardear a un señor que se llamaba Chidasvinto González. Y Chidasvinto González tenía mucha relación con el pueblo, ya que su padre había sido jefe del cuartel de la Guardia Civil de aquí. Por lo que decidió errar el tiro a propósito y las bombas cayeron en el Pinar de Prado de Redondo. Hace no mucho el ayuntamiento hizo podas de estos pinos y se encontraron restos de metralla de estas bombas que tiró Chidasvinto al lado del castillo. El castillo, pasado la guerra civil, estaría en un estado de deterioro muy importante. La techumbre estaría prácticamente caída y únicamente las responsabilidades serían estos pasillos que vemos aquí, ya que eran los únicos pasillos que tenían techo, tenían techumbre, y eran los únicos que impedían las inclemencias meteorológicas. Se establecieron aquí varias familias del pueblo que habían perdido sus casas por los bombardeos y, de hecho, las viviendas se dividían por cortinas. O sea, aquí podría que viviera una familia y en las siguientes otras dos columnas otra totalmente distinta. Y bueno, también se utilizó como casa de labranza. El castillo estaba en un estado de descomposición muy importante y no sería hasta bien entrado el año 1966 cuando entra en la ecuación para comprar la fortaleza el Ejército del Aire. ¿Sabéis decirme por cuántas pesetas aproximadamente pudo comprar el Ejército del Aire el castillo? 4 millones. Se ha quedado muy cerca. Un pelín más. 4.300. 4.250. 4,5 millones de pesetas. Mucha gente se piensa que, claro, a lo mejor fue una única peseta porque era algo simbólico con toda la reforma que había que llevar a cabo, pero no, lo vendieron por 4,5 millones de pesetas del año 66. Si lo comparamos con pesetas del año 90, al principio de los 2000, serían unos 27.000 euros, que cualquiera podría comprar el castillo, más o menos, bueno, haciendo un poco de ahorro, pero claro, son pesetas del 66, estamos hablando de 700.000 euros actuales. Todo ello únicamente la compra, o sea, las escrituras. Luego toda la reforma que llevaba a cabo este edificio, que es la que llevó el Ministerio de Defensa para adecuar el castillo para ser archivo histórico del Ejército del Aire. Y ahora Fran nos va a contar la labor que tiene el Ejército del Aire dentro de estas paredes. Como ha dicho Alejo, en el año 65 la condesa de Chinchón, duquesa de Sueca, duquesa de Alcudia, pone a la venta el castillo y por entonces el Ministerio del Aire, porque cada ejército tenía su ministerio independiente, decide comprar el castillo para establecer aquí el futuro archivo general histórico del Ejército del Aire. Pero la condesa muere. Tiene que hacer declaración de herederos, juntar a los 8 hijos de la condesa y al final la venta se produce en julio de 1966 por los 4,5 millones de pesetas. Pero no solo eso, sino en el año 68 sale a licitación las obras de reconstrucción del castillo y salen por 12,5 millones de pesetas, casi 3 veces más de lo que costó la compra. También sale a licitación la fabricación de los muebles del castillo, como para dotar el castillo de muebles de época, y sale por 1.203.000 pesetas. Si juntamos la compra del castillo, la reconstrucción, dotar de muebles al castillo para funcionar, salen casi 20 millones de pesetas. A fecha de hoy serían entre unos 4,5 millones de euros, más o menos lo que costó ya el castillo terminado. Las obras empezaron en el año 69, terminaron en el año 1972 y en el año 1972 se establece por decreto el Archivo General Histórico con sede aquí en Villaviciosa de Odón. El archivo empezó a funcionar en enero de 1973 y seguiremos este año ya 51 años del funcionamiento del archivo. ¿Pero qué es el archivo? No solamente el continente, que es el castillo del siglo XV, sino lo que hay dentro, que es toda la historia de la aviación española. El archivo histórico del Ejército del Aire solamente es el único archivo que hay del Ejército del Aire en España. El Ejército de Tierra tiene 5 y la Armada tiene 2, más uno del órgano central. Juntando todos estos archivos tenemos categoría de archivo nacional. Formamos el subsistema archivístico de defensa. O sea, estamos a la misma altura que la Biblioteca Nacional, que el Archivo Nacional de España, que el Archivo de Simancas, que el de Indias, y cualquier persona puede venir a consultar la documentación. Antes solamente eran investigadores, ahora cualquier persona está abierto el archivo para poder consultarlo previa cita previa, por decirlo así. ¿Y qué consideramos? El Ejército del Aire se funda en el año 1939 cuando termina la guerra civil. Lo que antes era la aeroestación, que eran los globos aerostáticos, finales del siglo XIX, principios del XX, eso pertenecía a los ingenieros del Ejército de Tierra.
Cuando España trae los primeros aviones, el ejército trae los primeros aviones en el año 1911, que trae 3 Maurice Farman desde Francia, es cuando se funda la aviación, por decirlo así. Se crea el aeródromo de Cuatro Vientos y se crea también la aviación. La aeronáutica, perdón. Se crea la aeronáutica con 2 ramas. Uno era la aeroestación y la otra era la aviación. Entonces es cuando ya todo eso también seguía perteneciendo al ejército de tierra, ingeniero del ejército de tierra. La campaña de Marruecos, cuando la guerra de Marruecos fue tan importante, el desembarco de Alhucemas en el año 1925, el año que viene cumplimos los 100 años. De hecho, Telecinco y empresas nos han estado pidiendo la documentación, que quieren hacer documentales que van a publicarse por toda España, libros y exposiciones. Fue tan importante que fue la primera operación aeronaval de la historia. Más de 160 aviones fueron apoyando a que desembarcaran las tropas francesas y españolas allí en Marruecos, y fue tan importante que 20 años después, en el desembarco de Normandía, copiaron los aliados las maniobras que hicieron como salió también el desembarco de Alhucemas, para el desembarco de Normandía. Luego, los grandes vuelos.